En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Benifaz, continuamos nuestra explicación del Catecismo Básico para Adultos. Y por adultos entiendo todos los jóvenes de 10 años por arriba que se preparan a la primera comunión, al bautismo, a la confirmación, al matrimonio, y en general todos los adultos que no han conocido o estudiado bien su fe católica o olvidaron unas cosas. Entonces es una revisión general de las verdades de la fe. Estamos en la lección 35, estamos del breve Catecismo Católico Bíblico y Apologético, y estamos hablando de las virtudes. Hoy vamos a tratar de la virtud de la esperanza. Hemos hablado en las charlas anteriores mucho de la fe, ahora vamos a hablar de la esperanza, después hablaremos de la caridad y concluimos este capítulo. Hemos dicho que la virtud es una disposición habitual que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Ahora, si la disposición del alma es buena, inclinando al bien, el hombre actúa bien. Se hace justo, honrado, bueno, produce actitudes y obras buenas. Si el hombre está inclinado al mal, entonces produce acciones malas que lo hacen desdichado y causan problemas para sí mismo y para los demás. Hemos visto que hay dos tipos de virtudes, las adquiridas, que uno adquiere con su propia fuerza, utilizando, claro, los dones de Dios, de su cuerpo, de su alma, y las virtudes infusas que Dios infunde, derrama sobre nuestras almas, mediante el bautismo primero, junto con la gracia, y después, si hemos pecado, nos los devuelve mediante la confesión bien hecha. Hemos dicho también que había dos tipos de virtudes en las infusas, las teologales, fe, esperanza, caridad, que ponen en relación nuestra alma con Dios, y las virtudes morales infusas, prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Hemos visto que la fe teologal es la virtud que nos hace creer firmemente todo lo que Dios ha revelado, porque Dios no puede equivocarse ni engañarnos, es la verdad absoluta, y que la Iglesia católica que Él ha fundado nos enseña. Por eso debemos recibir la palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia, de la Iglesia que Cristo dejó fundada, encargada, y no de cualquier secta que roba la Biblia y con la Biblia engaña a la gente mezclando cosas buenas y cosas malas. La esperanza, ¿qué es la esperanza? Ahora vamos a ver esta virtud hoy. Bien, la esperanza es una virtud que nos hace confiar firmemente que Dios nos dará su gracia, su ayuda en esta vida y después la gloria en la vida eterna. La gracia es una virtud teologal que nos hace confiar firmemente que Dios nos dará su ayuda, su gracia en esta vida, y después si somos fieles, si vivimos en gracia de Dios, si confesamos nuestros pecados, en caso que hay pecados por medio, y nos arrepentimos, y bien nos dará la gloria eterna. Ahora vamos a hacer como unas preguntas generales, después profundizamos. ¿Cómo se peca contra la esperanza? Bien, se peca con la esperanza por la presunción y desesperación. Fíjese, presunción y desesperación, curiosos, ¿no? ¿Quiénes pecan por presunción? Pecan por presunción aquellos que, teniendo sobrada confianza en sí mismos, creen poder salvarse prescindiendo del socorro de la gracia. Aquellos que, teniendo mucha confianza falsa en sí mismos, creen poder salvarse sin el socorro de la gracia, sin los santos sacramentos, que son los canales que nos transmiten la gracia. Y también pecan contra la esperanza de aquellos que, contando demasiado con la bondad y misericordia de Dios, se entregan al pecado y aplazan su conversión. Dios es misericordioso, voy a pecar y después me confesaré, dice el pobre ignorante
que abusa de la misericordia de Dios. No, estos son errores gravísimos. Dios nos promete el perdón, es verdad. Es verdad que Dios es misericordioso y súper misericordioso, pero no promete el tiempo. Si hoy escuchas la voz del Señor, no diga mañana, mañana. Los protestantes están en primera categoría, teniendo sobrada confianza en sí mismos, creen poder salvarse porque aceptaron supuestamente a Cristo, pero no hacen lo que dijo Cristo. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. No tiene sacerdocio, no tiene misa, no tiene quien tenga autoridad sacerdotal de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando un pastor les da un pedazo de pan o galleta, un poco de jugo, no sé, de vino, bien, miente, no hay nada. No es cuerpo de Cristo ni sangre de Cristo. Yo acepté a Cristo, ya mi nombre está en el libro de la vida. Es mentira. El que no hace lo que dice Cristo, las obras, por ejemplo, váyanse malditos el fuego eterno, porque tuve hambre y sed, no me dieron de comer y beber. Entonces, si no hay obra, bien, tampoco hay salvación. Otro pecado contra la esperanza es la desesperación. Pecan por desesperación los que consideran la salvación como imposible. Es mentira. Dios quiere la salvación de todos. Y Dios da a todos la ayuda para caminar el camino del bien. Incluso toca la puerta del alma que está en pecado para moverla al arrepentimiento, confesión y finalmente salvación. También pecan por desesperación los que desconfían de la misericordia de Dios para alcanzar el perdón de sus pecados. Yo pequé mucho, no hay perdón para mí, dicen unos cuantos. Es falso, siempre hay perdón con tal que haya arrepentimiento. Y por eso hace falta rezar. Aunque uno esté en pecado y pecado gravísimo, debe ir a misa, debe rezar su rosario, debe clamar al Señor, debe hacer obras de caridad para alcanzar el arrepentimiento, la gracia de una buena confesión. Entonces, queridos hermanos, cuidado a estos dos tipos de pecados. Cuidado, son pecados bastante peligrosos. Otra pregunta, la saco esta del Catecismo Mayor del Papa San Pío X, pregunta 896, ¿cómo se pierde la esperanza? Se pierde la esperanza siempre cuando se pierda la fe, se pierde a sí mismo por el pecado de desesperación o de presunción. Entonces, cuando uno pierde la fe católica, pierde la esperanza cristiana auténtica y pierde también la esperanza por el pecado de desesperación, por ejemplo Judas, o de presunción. ¿Cómo se recobra la esperanza? La esperanza se recobra con el arrepentimiento del pecado cometido y avivando de nuevo la confianza en la bondad de Dios. Otra pregunta interesante. ¿Por qué hemos de esperar de Dios? ¿Por qué hemos de esperar de Dios la bienaventuranza y los medios necesarios para alcanzarla? Hemos de esperar de Dios la bienaventuranza y los medios necesarios para alcanzarla, porque Dios misericordísimo, por los méritos de nuestro Jesucristo, lo ha prometido a quien lo sirve de corazón, y como es fidelísimo y omnipotente, siempre cumple sus promesas. Dios es fiel, Dios es poderoso, es bondadoso y poderoso. Por lo tanto, Dios siempre cumple. Hay perdón, dijo, hay perdón. Hay vida eterna, con tal que uno tome el camino de la vida eterna. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para alcanzar la bienaventuranza? Las condiciones necesarias para alcanzar la bienaventuranza son: 1. Vivir en gracia de Dios, sin ningún pecado mortal. 2. Ejercicio de las obras buenas. Y 3. La perseverancia en el amor divino hasta la muerte. Es decir, vivir y morir en gracia y caridad. Entonces, para llegar a la vida eterna, hace falta vivir en gracia de Dios primero. El que está en pecado mortal, tiene fe y esperanza, pero sin la caridad de la gracia no salva. Entonces hace falta necesariamente, para salvarse, vivir en amistad, en buena relación con Dios, tener el amor divino en su corazón. ¿Cómo puede ir con Dios el que no tiene el amor de Dios en su corazón? Es imposible.
Entonces, para salvarse y tener los frutos de la bienaventuranza, hace falta vivir en gracia a Dios, ejercicio de las buenas obras y perseverancia en el amor divino, es decir, vivir en gracia, santidad y caridad hasta la muerte. Esto es lo que quería decir en general. Ahora vamos un poco a profundizar esto, es muy, muy interesante. Hemos dicho que la esperanza es una virtud sobrenatural, por la cual confiamos en Dios y de Él esperamos la vida eterna y las gracias, ayudas, luces necesarias para merecerla aquí abajo con las buenas obras. Por ejemplo, los 7 hermanos macabeos en la Biblia con su madre soportaron heroicamente el martirio, confortados con la esperanza del premio eterno. Segundo libro Macabeos, capítulo 7. Dijimos, la esperanza es una virtud sobrenatural. Como virtud es una buena disposición, la cual nos hace capaces de hacer actos buenos y agradables a Dios. Es sobrenatural y por lo mismo es infundida por Dios juntamente con la gracia santificante e inclina a hacer actos superiores a todas las facultades naturales. Es una virtud necesaria porque no se puede alcanzar la salvación eterna sin tender a ella en esta vida, desearla y buscarla. Mediante esta virtud, dijimos, confiamos en Dios. San Pedro, a pesar de que había trabajado en vano toda la noche, cuando Jesús le dijo que probara una vez más y que lanzara la red confiado en la palabra del Maestro y esperando en él, obedeció e hizo una pesca milagrosa. Capítulo 21 de San Juan. El motivo de nuestra esperanza es la promesa de Dios de darnos la vida eterna y los medios necesarios para merecerla. Confiamos en la promesa de Dios porque es bueno y poderoso y por lo tanto puede darnos lo que ha prometido, en fin, porque es fiel a sus promesas. Los hermanos, nunca perder la esperanza, la confianza en Dios, en su misericordia, en su ayuda. De Él esperamos la vida eterna. ¿Por qué? Y porque Dios nos ha creado para la vida eterna. Él quiere, dice San Pablo, la salvación de todos. Dios es el objeto primario de nuestra esperanza. Él, en efecto, ha prometido que nos daría la vida y la felicidad eternas, que consiste en la visión, en la posesión, en el gozo de Dios. Los que llegan al cielo, bien, gozan de Dios, gozan de la felicidad misma de Dios. Dios también, además de prometernos la vida eterna, nos promete darnos gracias, ayudas, luces, fuerzas necesarias para merecer esta vida eterna abajo con las buenas obras. La vida y la gloria eterna son el premio de las obras buenas, hechas en gracia por amor de Dios. Un alma en gracia de Dios, sin pecado mortal, aunque diera un vaso de agua fresca a un niño por amor a Cristo, bien tiene su recompensa. Entonces Dios nos da gracias para actuar bien y hacer las buenas obras. La vida y la gloria eterna son el premio de las obras buenas hechas hechas en gracia por amor de Dios. En esto los protestantes están totalmente equivocados. La fe sola, mentira. La fe sin las obras no salva. Santiago lo dice en su carta y también nuestro Señor, capítulo 25 de San Mateo, dice, váyanse malditos del fuego eterno. Y el único pecado que reprocha a estos buenos cristianos a nuestros ojos es no haber hecho obras de caridad. Dios ha prometido darnos las gracias, ayudas, luces, necesarias para poder hacer obras buenas y meritorias de la vida eterna. Los medios necesarios para nuestra salvación son, pues, el objeto secundario de nuestra esperanza. Entonces, Dios promete de darnos su dicha eterna, vivir como hijos suyos en el cielo. Esa es la esperanza del cristiano. Pero para llegar ahí, bien, esperamos de Él su ayuda para actuar bien, actuar como hijos y finalmente llegar a la vida eterna.
El que espera en Dios no será confundido por toda la eternidad. Tobías, por ejemplo, hombre piadoso y justo, siendo rico, quedó muy pobre, y mientras hacía una obra de misericordia sepultando a los muertos, quedó ciego por un incidente al parecer sin importancia. El Señor permitió que le viniese esa prueba para dar a la posteridad un ejemplo de paciencia, como el santo Job. Tobías, a pesar de todo, seguía dando gracias a Dios. Sus parientes y amigos se burlaban de su conducta diciendo, ¿dónde está tu esperanza? Es decir, los bienes que esperabas, por la cual dabas limosnas y enterrabas los muertos. Pero Tobías respondía diciendo, no habléis así, porque nosotros somos hijos de santos y esperamos la vida que Dios dará a los que no pierden nunca su fe en Él. Y también su mujer le molestaba diciéndole, ay, la pobre mujer, igual que la de Job, ¿eh? Su mujer la molestaba diciéndole, es evidente que tu esperanza es vana. Qué tentación tremenda del diablo contra este pobre hombre. Es evidente que tu esperanza es vana. Ahora se han manifestado tus limosnas. No sirvió de nada lo que se te hizo. Y Tobías guardaba confianza en Dios. Dios tomó en cuenta los sufrimientos, la caridad y la esperanza del justo Tobías, igual que Job, y finalmente le mandó un ángel, el ángel Rafael, que cuidó a su hijo en un largo viaje, lo salvó de peligros mortales, le buscó una mujer rica y santa, lo llevó a casa rico y feliz, devolvió la vista al viejo Tobías y le manifestó aún agradables a Dios fueron sus obras y sus virtudes. Manifestó a Tobías que cuán agradables a Dios fueron sus obras, sus virtudes. Tobías capítulo 2 y siguientes. Al crucificado que le preguntaba, Jesús crucificado, le preguntaba a Santo Tomás de Aquino qué deseaba en premio de sus fatigas en estudiar, enseñar, escribir libros llenos de sabiduría para gloria de Dios. Santo Tomás contestó, yo no deseo ninguna otra recompensa, Señor, fuera de ti. Continuamos nuestra meditación sobre la esperanza. Tenemos otra pregunta interesante. ¿Por qué motivo esperamos de Dios la vida eterna y las gracias necesarias para merecerla? Esperamos de Dios la vida eterna y las gracias necesarias para merecerla porque Él infinitamente bueno y fiel nos lo ha prometido por los méritos de Jesucristo. Y por eso, el que desconfía o se desespera, lo ofende en sumo grado. Esperamos de Dios la vida eterna y las gracias, luces, ayudas necesarias para merecerla, porque Él infinitamente bueno y fiel nos lo ha prometido. Y Dios es bueno, y Dios es fiel, y Dios es poderoso, no puede fallar. Nosotros esperamos la vida eterna y las gracias necesarias para merecerla, porque Dios ha prometido. Porque Dios ha prometido. No es poco. Dios cumple. Dios ha prometido la vida eterna. Por la revelación sabemos que Dios quiere que todos los hombres se salven, 1 Timoteo 2:4, y que entren en el gozo de su Señor, San Mateo 25, 21, 23, el reino preparado para ellos desde el principio del mundo, Mateo 25, 34. Dios ha prometido la vida eterna y también ha prometido las gracias necesarias para merecerla. Jesús ha prometido que cualquier cosa que le pidamos a Dios en su nombre, nos la concederá. San Juan 14, 14. Ahora, todo lo que pedimos en nombre de Jesús, que es relativo a la salvación eterna, Dios lo permite, Dios lo hará. Entonces, siempre pedir, primero, el reino de Dios y su gloria, lo demás será dado por añadidura. Tenemos firme confianza en las promesas de Dios, porque Dios es infinitamente bueno y fiel. La bondad lo movió a prometernos la vida eterna y las gracias necesarias para merecerla. Su fidelidad y sus promesas no permitirá que Dios no cumpla su palabra y no nos dé cuanto ha prometido. Si no quisiera mantener sus promesas, no sería justo, y Dios es justo.
Si no pudiera, no sería omnipotente. Pero Dios es necesariamente bueno, justo y omnipotente, por lo tanto lo que promete lo cumple. Dios nos ha prometido, dijimos, la vida eterna, las gracias necesarias para merecerla por los méritos de nuestro Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo pagó también la factura de nuestros pecados, muriendo en la cruz por nosotros. Dios ha hecho sus promesas por Jesucristo en su vida terrena, especialmente en la cruz. Mereció por nosotros la vida eterna y las gracias necesarias para alcanzarla, mereciéndola. Al mismo tiempo nosotros, apoyados en los méritos de Cristo, merecemos con nuestras buenas obras la vida eterna y las gracias que son necesarias para salvarnos. Jesucristo mereció por justicia. Nosotros, por contrario, merecemos por conveniencia. La primera gracia santificante, las gracias actuales eficaces, la perseverancia final, y por justicia podemos merecer el aumento de la gracia santificante, la vida eterna, el aumento de la gloria esencial, la gloria accidental del cielo y los bienes temporales útiles para la vida eterna. Queridos hermanos, todo lo que pedimos en nombre de Cristo, que es bueno para nuestra salvación, Dios lo da. Por eso cuando rezamos, pongamos nuestra confianza. Ahora, el que desconfía o desespera, ofende a Dios en sumo grado. San Pedro, aunque había pecado gravemente negando a Cristo, esperó en su misericordia. Lloró amargamente su pecado cuando el gallo cantó y obtuvo el perdón. En cambio, Judas, con la desconfianza y la desesperación, hizo un pecado irreparable y se perdió. Entonces son contrarias a la virtud de la esperanza y por lo mismo ofenden a Dios. La desconfianza o desesperación. ¿Qué es la desconfianza? Es una falta de esperanza. Hace dudar de la bondad y del poder de Dios y hace temer que el Señor no pueda o no quiera mantener sus promesas. Cuando alguien dice, ay Padre, mi pecado es tan grave que no hay perdón para mí, yo le digo, cállate blasfemo, no diga tonterías. Usted piensa que el Todopoderoso es tan... No es todopoderoso. Entonces, ¿tu pecado qué es frente a Dios? Nada. Una gotita de la sangre de Cristo lo destruye por completo. Entonces, nunca perder la confianza en Dios. El joven rico, invitado por Jesús a una mayor perfección, desconfió de él y prefirió sus riquezas a la invitación del Maestro. Confió más en los bienes terrenos que en las promesas de Cristo, que se quedó disgustado. San Mateo 19, 16. La desconfianza dispone a la desesperación. Cuidado. ¿Y qué es la desesperación? El que desconfía, duda. El que se desespera está seguro de que Dios no quiere o no puede perdonarle o darle el premio de la esperanza. Y ese es un insulto contra Dios. El que desespera ofende en sumo grado a Dios porque niega con los hechos la bondad, la omnipotencia, la fidelidad divinas. Se pone la imposibilidad de recibir el perdón y peca contra el Espíritu Santo. Eso es grave. El que se ahorca no puede respirar más. Así el que se desespera no recibe el soplo vivificante del Espíritu Santo, dice Santo Agustín. Cometer un pecado mortal significa matar el alma. Desesperar significa descender al infierno, dice San Isidoro. Otro pecado contra la esperanza es la presunción de salvarse sin méritos, sin buenas obras. Eso también es un pecado contra el Espíritu Santo. Se peca por presunción cuando se cree conseguir la vida eterna sin la ayuda de Dios. O se piensa solo en la misericordia divina sin tener en cuenta su justicia, como lo hace el pecador que sigue pecando, diciendo que se confesará cuando ya se vaya a morir. Este es el burlarse de Dios. El fariseo del Evangelio pecó por presunción, jactándose de sus méritos delante de Dios y menospreciando al pobre publicano. Entonces, queridos hermanos, hay estos pecados, cuidado, de desconfianza o de desesperación. Querer salvarse con sus propios méritos. No, sin Dios nada podemos. Entonces, para salvarnos debemos vivir en gracia de Dios,
debemos hacer buenas obras y perseverar en el amor divino hasta la muerte, es decir, salir del pecado mortal. Conclusión de este tema de la esperanza. La desesperación nace de la soberbia desengañada, la presunción de la soberbia satisfecha. La esperanza nace de la humildad. Entonces la esperanza hace el hombre humilde. La desesperación y la presunción viene de la soberbia. Un ejemplo. Santo Alfonso María de Ligorio, que escribió más de 100 libros, un santazo de primera, las glorias de María, preparación para la muerte, la práctica de amor hacia Jesucristo, visitar el Santísimo Sacramento, el grano de una oración, todo esto. Y bien, este santazo fue más de una vez tentado de desesperación por el demonio. Bueno, el demonio por envidia la atacó, pero Dios permitió para purificar más y más al santo. Un día que era tentado más que nunca, uno de sus religiosos, movido a compasión, le dijo: Monseñor, mira el crucifijo y diga conmigo: yo espero en vos, Señor. Apenas dichas estas palabras, el santo recobró la paz interior y no cesaba de repetir: Jesús mío, vos habéis muerto por mí. Vuestra sangre es mi esperanza y mi salud. A otro religioso le confesó: mi único refugio en las angustias que experimento es el crucifijo. Él solo puede darme la paz. Confío en que Jesucristo, solo por su misericordia, no me mandará al infierno. Si alguno le decía que no temiera porque había hecho muchas obras buenas, respondió inmediatamente: ¿qué obras buenas? Mi única esperanza está en Jesucristo y después de Cristo en María, mi Madre Santísima. Se cuenta también que un gentilhombre noble, andando en cacería en un bosque, oyó cantar a un desconocido y acercándose vio a un pobre leproso con las carnes que se le caían a pedazos. Y a 3 metros uno sentía un olor infecto que daba incluso ganas de vomitar. El gentilhombre preguntó al leproso si él era el que cantaba. Sí, yo era, dice. Pero ¿cómo puedes cantar si tú que te encuentras en un estado que mueva compasión aún a las piedras y a quien la muerte espera a corta distancia? Precisamente, dijo el leproso, por eso me alegro y canto. Deseo únicamente estar unido a mi Dios y entrar pronto en una vida mejor. Deshaciéndose mi cuerpo que me tiene separado de Dios, crece mi esperanza de la eternidad feliz. Queridos hermanos, donde hay fe hay esperanza, y donde hay esperanza hay caridad, y donde hay caridad hay todos los bienes. Por eso conozcamos nuestra fe católica, defendamos nuestra fe católica, comuniquemos nuestra fe católica a tantos pobres pecadores que no saben nada de estas cosas. No hay nada tan hermoso que estar con Dios, vivir por Dios y vivir en la gracia de Dios. Entonces, concluyo este tema de la esperanza. El momento del bautismo o el momento de una confesión bien hecha después del pecado mortal, Dios derrama en nuestra alma, mediante la confesión, por ejemplo, la gracia, la santidad, que es algo divino, que nos hace hijos de Dios. Junto con la gracia, alumbra nuestra fe y esperanza y nos da el amor divino, que es la caridad. Caridad, gracia y Espíritu Santo van juntos. También junto con la gracia nos da prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y activa los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Y mediante estos dones de virtudes, Dios mismo actúa o nos da los medios de actuar cristianamente para llegar a la vida eterna. Entonces dijimos, la esperanza es una virtud que nos hace confiar firmemente que Dios nos dará su gracia, su ayuda, su misericordia en esta vida, y después la gloria eterna si vivimos en gracia, en santidad
y actuamos según el Evangelio. En la charla siguiente, si Dios quiere, hablaremos de la caridad. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal, o canales más bien, en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde explicamos a fondo estas cosas de la fe católica. Y reenvíen estos audios a otros amigos, contactos que escuchan para que conozcan su fe y se salven.